La batalla de Junín, una batalla que finalmente comenzó a abrir el camino ya para poder ya finalmente ser libres, ¿no? Luego en diciembre ya con la batalla de Ayacucho sellamos finalmente nuestra libertad. Han transcurrido 200 años de toda esta gesta libertadora, pero la pregunta es, ¿cómo estamos como país? Voy a recibir a nuestro invitado, Constante Traverso, historiador. Él se encuentra con nosotros para conversar respecto a esto. Primero, ojo, que hablamos de la batalla de Junín, señor Constante, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de la batalla de Junín y todos pensarán pues que dicen, no, los peruanos fuimos libres, ¿no? Que sí, fue el ejército, luchó, pero detrás de esta batalla de Junín hay toda una historia rica, pero una historia que a los norteños en especial nos debe hacernos sentir orgullosos. Hablo norteños, ¿no? Porque en este momento la configuración política era distinta, pero no quiero dejar aislado este tema, o sea, no quiero centrarlo solo como una batalla de Junín que nos puede dejar al margen, sino decirle al televidente que fuimos protagonistas de esa batalla. Cuéntenos usted. Mira, yo primero lo que te quiero decir es, sinceramente, como un reclamo de emoción trujillano, como norteño, yo miraba la gran parada militar del 29 de julio, y quién encabezaba la gran parada, delegaciones de Junín y Ayacucho. Y lo primero que se me vino a la mente fue saber que Junín y Ayacucho eran realistas, estaban bajo el dominio español. Ajá. Primero es eso, ¿no? Claro, esa observación, finalmente que no se revalora la trascendencia que existió históricamente, la trascendencia en el sentido que detrás de esa batalla de Junín y Ayacucho hubieron actos históricos más importantes, tal vez usted corríjame, corríjame si me equivoco y estoy siendo demasiado hincha, me refiero, como dicen los jóvenes, ¿no? O sea, detrás de la batalla de Junín y Ayacucho hubieron hechos muchísimo más importantes porque en realidad fueron el inicio de toda esta gesta libertaria. ¿Me equivoco de decir? No, por supuesto, pero aparte de eso, de la observación, y el ejército realista estaba comandado por oficiales españoles, algunos criollos, o sea, hijos de españoles, y muy pocos mestizos. ¿Y la tropa qué eran? La tropa eran huancas, eran aymaras, eran quechuas. Entonces ese era el ejército realista, ¿no? Por el concepto de patria y con la dominación que había en el sur, entonces los españoles tenían todo el sur. En cambio acá, desde el 29 de diciembre el norte, desde Trujillo, capital de la intendencia de Trujillo, que era todo el norte, que estaba acá en Trujillo, y que aquí era la capital aquí en esta ciudad. Y toda pero desde aquí, desde Trujillo, para entenderlo, no geográficamente, desde Trujillo, que ahora conocemos, Plaza de Armas, desde aquí era la capital de todo lo que era la intendencia. Todo el norte y todo el nororiente actual. Hasta Ecuador. Hasta Guayaquil. Hasta Ecuador. Eso era la intendencia. Todo ese territorio era la intendencia. Y ese territorio queda libre totalmente el 29 de diciembre. Ya no hay administración española. En cambio en Lima, solamente un ejemplo, se proclama la independencia el 28 de julio de 1821, pero el 29 de junio de 1823, en la Plaza de Armas de Lima, fusilan al prócer José Olaya. Entonces la inestabilidad en Lima era total. Por eso que acá se instala Bolívar y acá organiza el Ejército Libertador. Ese es otro detalle. Bolívar no es que llega a Trujillo de casualidad y instala acá, no. Bolívar recorrió el territorio peruano, vio gran parte y vio estratégicamente, porque él era un militar, ¿no? Estratégicamente dijo, Trujillo es la ciudad donde debo instalar mi cuartel. Así es. Porque era una ciudad libre. Y además con una voluntad tremenda por la libertad, ¿no? Porque por José Faustino Sánchez Carrión, que era el ideólogo, y ahí hay otro tema que no se ve, ¿no? Que tampoco se quiere tocar, porque tú tienes que esta batalla de Junín es un triunfo militar, es un triunfo castrense, pero atrás del triunfo castrense militar, ¿qué ideología, qué política había? No iban porque solamente eran patriotas y querían la libertad, sino había toda una concepción ideológica.
Y esa concepción ideológica lo daban los primeros liberales peruanos, que eran encabezados sin ninguna duda por José Faustino Sánchez Carrión. ¿Y inspirados en qué? En la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, primero, y segundo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de post-Revolución Francesa. Entonces, ahí estaban inspirados, o sea, tenían una concepción ideológica y tenían también una preparación militar. Entonces, mira lo interesante que se pierde en la historia. Y esos militares, ¿quién eran? Sus soldados y sus oficiales eran peruanos. Algunos oficiales eran venezolanos y colombianos porque habían regimientos colombianos y venezolanos, había un regimiento también panameño, pero el regimiento que va a triunfar en esta batalla de Junín es el regimiento Húsares del Perú, comandado por el comandante Isidoro Suárez, de nacionalidad argentina, y entrenado y preparado por el teniente Ramón Castilla. Imagina, mira esa concepción. ¿Y quién le da los uniformes? A eso iba. Vamos primero, poco conociendo la cronología histórica, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de los 200 años de la batalla de Junín, pero es bueno conocer la historia para entenderla. Entonces, Trujillo, la intendencia fue libre. Libre. El 29 de diciembre de 1820. Torre Tagle dio la independencia y liberó de los españoles toda esta parte del Perú. Muestra de ello es que Bolívar decide instalar acá su cuartel general. Así es. No, era imposible que lo instale en otro lado porque el sur estaba, ¿no? Incluida Lima, estaba pues con los españoles. Entonces, prueba irrefutable de que éramos libres era que Bolívar decide instalar acá su cuartel general en Trujillo. Prueba de que éramos libres, se crean instituciones. Así es. Se crean instituciones justamente con José Faustino Sánchez de Río, que es otra prueba irrefutable de que el norte era libre, ¿verdad? Se crea la primera Corte Superior de Justicia que funciona como Corte Suprema. Imagínate, o sea, ya teníamos una Corte Suprema, dentro también, ojo, de qué concepción ideológica. No se crea porque Sánchez Carrión se le ocurre hay que crear la Corte Suprema, no, porque él se crea bajo la concepción liberal, ¿no? De una república democrática y liberal, porque para que sea realmente democrática, en esa concepción de esos años, tiene que ser liberal. ¿Te das cuenta? O sea, esa es una consecuencia, ¿no? Entonces, José Faustino Sánchez Carrión crea la Corte Superior, que ya la está planteando en su segunda carta como solitario de Sayán, que la publica La Abeja Republicana en 1822. Ya está pensando en la Corte, ¿no? ¿Y está pensando en qué? En otra concepción, la educación, que estamos hablando y que vemos la protesta de Daniel Mora, ¿no? ¿Qué crea Sánchez Carrión? La Universidad Nacional de Trujillo, la primera universidad republicana que acaba de cumplir 200 años. Imagínate qué mejor muestra que haber desfilado en la gran parada militar del 29, la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte Superior, imagínate, el ejército, ¿no? El ejército recordando al ejército, al regimiento Húsares del Perú. ¿Y Húsares del Perú qué pasa? ¿Qué pasa con Húsares del Perú, Junín? Y ahí vamos por partes, Entonces hablábamos de Trujillo Libre, de Intendencia, hablamos pues del primer cuartel general que instaló acá Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, acá en Trujillo, porque obviamente era libre este territorio. Hablamos de las primeras instituciones democráticas, republicanas, la Corte Suprema de Justicia de la Libertad, conocida ahora en ese momento Corte Suprema, y hablamos de la primera universidad republicana, que es la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, eso confirma que, reiteramos, que éramos libres. Pero dentro de esa libertad nos faltaba el sur. Y ahí es donde colaboramos los norteños, los de esta parte del Perú, para poder hacer esa gesta libertaria. Así es. ¿Y cómo participa la libertad, cómo participa Trujillo en todo esto? Bueno, ahora sí vamos a primero los trujillanos, para orgullo, hay que decirlo, en la biografía escrita por María Arana, sobre Bolívar, dice: los trujillanos colaboramos con 100,000 pesos de plata mensuales entregados a Bolívar. José Luis Orbegoso
que en ese tiempo era regidor del Cabildo Trujillano, dio todas sus cosechas de la hacienda Chuquizongo a la causa de la libertad, a la causa de la independencia. Las mujeres trujillanas hicieron los uniformes con sus empleadas. En Moche se hicieron las carpas, las frazadas, las mantas. En Huamán se hicieron todo el equipamiento de los caballos de caballería. O sea, todo en Huanchaco se secó el pescado. Teníamos que alimentar casi a 8,000 hombres. Imagínate, no era una cosa de broma. Entonces toda esa logística se reunió en Quiriguá. Ahí venía la papa seca de todos sitios de la sierra, se fue acumulando ahí toda una logística increíble. De todo eso salió de acá. Piura mandó 300,000 pesos de plata, se confiscó todo el oro de las iglesias. Entonces se pusieron impuestos, Bolívar puso impuestos, y por la expropiación o por la persuasión, y Bolívar recaudó dinero para el Ejército Libertador. Eso fue un esfuerzo norteño. Fue un esfuerzo trujillano. Y todo para fortalecer este ejército. Así es. Que salió de aquí, de este territorio, a Huamachuco, ¿no? Rumbo a Huamachuco. Así es. O sea, partió de Trujillo. Así es. Fue hacia Huamachuco, allí se aclimataron. Y salieron. Y salieron rumbo a Huánuco. Y de ahí a Junín. A Junín. Ahí se encuentra. ¿Y en Junín qué pasa? Bolívar se retira del campo de batalla. Se retira. Ahí vamos a otra parte. Vamos, y usted está en plena batalla, ya vamos por parte, ¿no? Usted ya está ahí. Entonces sale este regimiento patriota de Trujillo, recibiendo todo el apoyo que necesitaban, ¿no? De ciudadanos comunes, ojo, de ciudadanos que querían esta tierra libre, y comenzaron a aportar para que ese ejército fortalecido salga. Salió rumbo a Huamachuco y luego va hacia las Pampas de Junín. Llega ahí a las Pampas de Junín y encuentran pues al ejército realista, ¿no? También muy bien fortalecido, y llega ese día. Hay que decir que en esta batalla de Junín no se disparó ni un tiro. Fue, ¿no? De lance y sable. Exactamente. Y allí empezó esta batalla encarnizada, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Ahí, bueno, ahí sí vamos a entrar en ese detalle. Ahí entramos, Bolívar, ¿no? Ya estaba en retirada. Era una batalla encarnizada, sangrienta. No, todavía no había nada. Todavía no había nada. O sea, los vio ahí parados. O sea, más que vieron ellos que eran mayoritarios, los colombianos se retiran, los regimientos, el regimiento venezolano se retira, se retiraron todos, ya estaban en retirada, Bolívar había ordenado la retirada, y los húsares del Perú, el regimiento trujillano norteño, estaba ahí en la retaguardia. Y entonces el comandante Isidoro Gamarra, ¿no? Isidoro Suárez, diré, le manda al sargento mayor Andrés Razzoli que vaya a preguntarle al general Amar si también ellos se retiraban. Y ahí viene... Y ahí hagamos un stop, nuevamente. Yo estoy cortando la historia, bien, para ir por partes. Entonces Bolívar ve que la situación era complicada, que era difícil ganar esta batalla, y no quiso invertir más recursos humanos, ¿no? Y decide retirarse. Y él empieza la retirada, él personalmente. Y él se va, ¿no? El primerito que se va, bueno. Isidoro Suárez, quien era el comandante de los húsares del Perú, regimiento norteño, debió recibir el mensaje de Bolívar, que era enviado a través de Andrés Razzoli. Así es. Entonces, Bolívar va y le dice a Andrés Razzoli, ¿sabes qué? Lamar. Lamar ya Bolívar se había retirado. Correcto. Lamar, claro, efectivamente. Lamar le dice a Andrés Razzoli que se retire. Retírense. Razzoli, al ver, ¿no?, que la retaguardia y ver la oportunidad en esta batalla, ¿no?, le dice a Isidoro Suárez una orden que nunca había recibido, una contraorden. Una desobediencia. Una desobediencia, por decir. Una gran desobediencia. Histórica. Y le dice, ataquemos. Ataquemos. Y entonces le dice, la oportunidad es propicia, mi comandante, ataquemos. Y se ataca. Y se lanzan los húsares, entrenados, preparados por Ramón Castilla, que parecían pues unos centauros, ¿no? Se lanzan y pues los hacen retirarse, se van en huida los españoles. Cambia la historia. Cambia la historia. Y le sube la moral pues al ejército libertador, al tope, ¿no? Y entonces ahí yo creo que ahí, mira, ahora yo me pongo a pensar en una cosa,
Yo nunca debió cambiarse al regimiento húsares del Perú. Yo creo que ese ego que tenía tan grande Bolívar lo cambió por húsares de Junín, cuando debía haberse quedado, porque son los húsares del Perú, realmente son los húsares del Perú. Ahora, hay que dar un detalle importante, porque escuchamos el nombre de Andrés Errázuriz, pero este es otro aporte norteño, porque hay que decir, o sea, estamos sumando todo el aporte norteño en pro de esta causa en Junín. Andrés Errázuriz era de La Libertad, era de San Pedro y yo. Pero una cosa más, Andrés Errázuriz y su hermano financiaban un escuadrón de caballería que se llamaba los Dragones de Pacasmayo, que estaban dentro del regimiento de húsares del Perú. Y Luis José de Orbegoso financiaba otro escuadrón de caballería, que eran los Invencibles de Trujillo, que después se cambió de nombre y se fue nomás Escuadrón de Caballería Trujillo. Entonces, imagina, está firmado, ¿no? O sea, no solamente era el aporte de su vida, de su coraje, de su valentía de Errázuriz, sino era también el aporte económico de tener un escuadrón que ellos financiaban con los ingresos de sus haciendas en San Pedro de Lloc. O sea, mira, yo creo que hay que repetir hoy 6 de agosto lo que dijo después Bolívar, ¿no? En el Congreso Constituyente de 1826, ¿no? El Perú le debe su independencia a Trujillo. Esa es la verdadera historia. Yo no sé por qué mezquindad, Carlos, por qué mezquindad los historiadores no nos dan el lugar que nos corresponde. Está bien, la batalla fue en Junín, ese es el lugar histórico donde se dio la batalla, pero por favor, ¿y el ejército de dónde vino? Claro. Entonces, si no había ese ejército, no había batalla de Junín, ¿no? Y si no habían tan preparados y tan valientes, y hay que agregar otra cosa, que también se oculta en la historia, los montoneros. Había grupos de montoneros, de los que podríamos ahora decir los chalanes norteños, pero con machete, ¿no? Dedicados también a la guerra, a la lucha por la independencia. O sea, es un montón de cosas que se ha ocultado. Yo pregunto, desde Trujillo y a través de Sol TV, ¿cuál fue el aporte de Lima económico y en regimientos? ¿Dónde está el aporte? ¿Dónde está registrado? Nosotros sí levantamos el pecho hoy día. Y lo que más me llama la atención, Carlos, y el alcalde de Trujillo, y el gobernador de Trujillo, ¿por qué no celebramos acá, si es nuestra fiesta? No, pero el gobernador ni siquiera en Trujillo está, o sea, ni siquiera en La Libertad está ahora, así que ¿qué va a celebrar? No estuvo en la ceremonia de 28 de julio, ¿no? Imagínense. Pues, entonces yo creo, mira, que lo más, hoy día en la Plaza de Armas debían haber desfilado todo y haber habido, pues, rescatado esta cosa, que ese triunfo es nuestro, es de San Pedro de Lloc, donde nació Errázuriz. Entonces, por lo menos el alcalde de San Pedro de Lloc, el 19 de julio, por una coordinación con el Estado Mayor del Ejército Peruano, para que asista, estuvo, y yo he estado presente, te voy a decir, la gente cómo aplaudía, primera vez que en San Pedro se veía a la 32 Brigada desfilar con sus oficiales, con una marcialidad y un patriotismo, hasta las unidades móviles, los camiones de guerra también desfilaban, y después el Ramón Castilla, yo me sentía recontra orgulloso de eso. Claro, todo el Ramón Castilla en pleno desfilando, con sus bosques de banderas y todo, ¿no? Entonces, y la policía también, ¿no? Completa la policía. Entonces, te voy a decir, eso de ahí, ¿no? Las bandas, el sonido, las marchas, San Pedro vivió, yo lo vi al alcalde totalmente emocionado, ¿no? No sabía cómo agradecernos, ¿no? Lo que había visto, cómo su pueblo había disfrutado de este hecho patriótico. Revalorar la historia, qué duda cabe. Y sobre todo otra cosa, Carlos, identidad local, identidad regional. Eso es lo que nos falta. Tanto así que nos falta que han transcurrido 200 años y en Junín, hoy día se dio una ceremonia, ¿no? Pero en donde la clásica de Dina Boluarte y su gobierno, ¿no? Se cierra con policías donde ellos van a estar, ingresan la gente, la poca gente que ellos pueden llamar, y al pueblo lo dejaron fuera. Tanto así que el pueblo hizo una ceremonia, ¿no? Y un desfile paralelo a lo que se estaba desarrollando en La Pampa. O sea, paralelo, el pueblo se reunió y pasaron colegios, instituciones, escoltas, bandas, danzas. O sea,
Ese es el pueblo. Ese es el Perú. Ese es el pueblo. No, pero ese es el Perú. Claro, ese es el Perú. O sea, que revalora su momento, su hecho histórico con Así mucho orgullo, y el gobierno encerrado, ¿no? En una supuesta celebración. Tanto así que ni siquiera Dina Boluarte No ha fue. ido. Eso, No ponte fue. esa falta de la presidenta en un hecho histórico tan importante, Sabía. es bien grave. Sabía Pero hay otra que cosa le iba a grave. ir mal, sí, también Claro. se iba. No, Sabía pero que hay le iba a otra ir cosa mal. más grave. ¿Qué ha hecho el Congreso? El Congreso ha debido de hacer una sesión solemne, especial, ¿no? Y en esa sesión rescatar los nombres de todos los héroes que estuvieron en Junín, ¿no? Y rescatar y agradecerle al pueblo trujillano su aporte, ¿no? Y agradecerle al ejército una condecoración especial al arma de caballería del ejército peruano. O sea, ¿qué ha hecho? No hace nada, ni siquiera que eso generaría pues una noticia nacional, que el Congreso, su presidente del Congreso, da un discurso histórico, trascendental, nada, pasa desapercibido, un hecho donde se forma nuestra república, donde se forma la patria. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ya para ir concluyendo. Han pasado 200 años, vamos rumbo ya a lo que es la batalla de Ayacucho, donde se sella finalmente nuestra independencia y nuestra libertad. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué está haciendo este gobierno? ¿Qué está haciendo este Congreso? Donde para muchos está tomando el poder, está que nos restringe libertades. Hemos visto solo el tema de educación el día de hoy como tema de agenda, pero lo mismo tenemos en salud, lo mismo tenemos en problemas sociales, lo mismo tenemos en pobreza, la economía, o sea, por donde miremos estamos mal. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pero ahí hay que sacar una lección primero, de ahí te contesto. Es que ahora no tenemos partidos políticos con ideología, con programa, tenemos empresas electorales, donde se junta un grupo de personas, aportan, compran su sitio en la lista para el Congreso, ¿no? Y con ese dinero hacen una campaña millonaria, ¿no? Invierten. La pregunta es, ¿yo invierto para qué invierto? ¿Invierto para servir a mi patria o invierto para recuperar mi inversión? Esa pregunta me la hago. Le hacemos la pregunta a los televidentes. Hagámosla, hágala la Yo la pregunta hago. aquí. Yo digo, si estos ya no tenemos partidos políticos, tenemos empresas electorales, los candidatos invierten sumas millonarias. ¿Para qué invierten? ¿Para servir a la patria? Así gastan su dinero porque van a servir a la patria. ¿Y cómo la están sirviendo? ¿O gastan porque van a recuperar su inversión con creces? Esa es la pregunta, Carlos. Puedo ser el primero en responder. Yo apuesto por la segunda. Y creo que los televidentes que nos miran, creo que también lo están haciendo. Así es. Pero esto nos lleva, como usted dice, a la elección, que en las próximas elecciones, sean cuando fueren, porque no sabemos si llegamos al 2026, también tenemos que recordar estos momentos. Así como recordamos nuestros hechos históricos y todo lo demás, cuando estemos en esa cámara secreta, tenemos que recordar cada uno de estos golpes que hemos recibido por estos partidos y estos políticos. Por cada uno de estos golpes, usted cuando esté en la cámara secreta recuerde, en estos 5 años transcurridos, con este gobierno y con todos los partidos que apoyan a este gobierno, ¿cómo le ha ido en lo laboral? ¿Cómo le ha ido a sus hijos? ¿Cómo le ha ido en educación? ¿Cómo le ha ido en salud? Y ahí emita su voto en contra de estos partidos que están apoyando a este gobierno. De estas empresas electorales. Usted lo ha dicho mejor que nadie. Bueno, Usted lo ha dicho yo te digo mejor una que cosa, nadie. pero mira, ahí también hay una desviación total, porque toda esta gesta que estamos celebrando de Junín tiene un fondo político, una formación ideológica. ¿Te acuerdas? Son los liberales, la primera generación de liberales. Está Sánchez Carrión, Mariatti, ¿no? Una Luna Pizarro, todos ellos son los primeros, pero tienen tú ves la Constitución de la ley, la Constitución de 1823, y tiene toda una concepción, es muy parecida a la Constitución norteamericana. O sea, tiene una concepción liberal, política. Había una razón. Una razón ideológica. Claro. Yo pregunto ahí, va a venir la otra pregunta, ¿cuál es la ideología de las empresas electorales? Dinero, pues, ¿no? ¿Cuál es la ideología? Poder, dinero, poder. Eso es todo. Entonces ¿qué podemos, qué pueden? ¿Cuál es la ideología de estos partidos? Que no tienen ideología, no saben ni qué es ni cómo nació esta república, cómo se creó, cuál fue la ideología que nos inspiró a estos grandes revolucionarios. Yo te digo, en esa época,
Hay que, en la dimensión, hay que verlo. En esa época, ser un liberal, imagínate, con un monarca absoluto. Decía, este señor Urcia es liberal, llévenlo al tal calabozo, escondido ahí, o te mataban. No habían derechos ciudadanos, no tenían constitución, no había un derecho de Estado, no había justicia. Entonces, imagínate, esa gente es heroico. Se enfrentaron a eso, se enfrentaron a una monarquía poderosa. Ahora no, ahora todos se valen de argucias legales y corrompen, roban y están ahí libres y paseando. Impunidad total. Impunidad total. Y todos los que murieron, por eso te voy a decir, Carlos, que hay que decirlo así con fuerza. La sangre trujillana, norteña, vertida en Junín y Ayacucho está latente. Reclamamos el justo homenaje a nuestros héroes, lo reclamamos y reclamamos el reconocimiento al pueblo norteño que contribuyó para que se forme la República del Perú. Nosotros somos los grandes contribuyentes y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y cada trujillano tiene que latir en su corazón el amor al Perú y el amor a la patria como sintieron nuestros antepasados. En algún momento nos van a tener que reivindicar todo eso. Así es. No cabe duda. No, pero con tiene estas que ser. autoridades, muy difícil. Pero tiene que ser un momento. Y las generaciones que vienen y que me estén escuchando, ¿no? Porque yo ya estoy de partida, pero yo les digo, no pierdan esa fe por Trujillo, no pierdan esa fe por el norte. Nosotros fundamos esta república y nos la deben. Y en algún momento, como tú dices, tendrán que reconocer el aporte norteño. Efectivamente. Señor Constante, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.